Buenas tardes. Vamos a iniciar el tema 3. Tema 3 habla sobre la patogénesis del trastorno del espectro del autismo y se enmarca dentro del bloque temático más teórico de esta asignatura. La idea básicamente es intentar desarrollar algunas ideas sobre lo que es la patogénesis del trastorno, es decir, cuál es el origen a lo largo del desarrollo del niño. En el tema anterior estuvimos analizando cuáles son las causas del trastorno desde un punto de vista biológico, y ahora lo que vamos a intentar analizar es la evolución desde el punto de vista más conductual o del propio desarrollo del niño. Para ello nos basaremos en que, como se sabe, el desarrollo humano se define como un cierto continuo físico, psicológico, social, motriz, basado en patrones que son más o menos constantes y estables a lo largo de la edad, el género y la cultura. En base a esos patrones normativos, por llamarlo de una forma, podemos distinguir si algún niño se sale de ese patrón de desarrollo, pues podemos definir como que este niño padece algún tipo de trastorno del desarrollo. Para basarnos o justificar un poco este punto de vista, nos basaremos en una serie de autores que son más o menos conocidos, como Jean Piaget, que es sobradamente conocido. Él, en su epistemología genética, plantea una filosofía, especula sobre que el conocimiento humano se adquiere a través de construcción de esquemas que se producen a través de la interacción con objetos de la realidad en un proceso que viene a llamar asimilación. En ese proceso de asimilación sería diferente en cada uno de los momentos evolutivos, y él llega incluso a establecer una organización jerárquica de cuáles son las habilidades mentales que el niño desarrolla en cada periodo de edad concreto. De la misma forma, también nos basaremos en Vygotsky, con su zona de desarrollo próximo, su teoría sociohistórica, donde plantea precisamente que el lenguaje es una de las herramientas fundamentales para el desarrollo humano, lenguaje como interacción humana. Otra vez, de nuevo, la interacción entre el entorno y lo físico, lo genético, está relacionándose en lo que es el desarrollo de la persona. Y un tercer autor que para mí es especialmente relevante, es muy interesante, es Feuerstein. Feuerstein es conocido porque hace relativamente poco tiempo, unos 50 años más o menos, demostró en un estudio de intervención con niños con síndrome de Down, demostró que la inteligencia era modificable, podía crecer de una forma empírica, con lo cual deshizo todos los tabús, todas las ideas preconcebidas de principio de siglo del determinismo genético, en el cual se planteaba que la inteligencia estaba definida genéticamente y por tanto era inmodificable. Es modificable, se puede construir, se puede desarrollar precisamente con la interacción con el entorno, a través de la interacción con el entorno. Todo ello es importante tenerlo en cuenta para entender que tanto el desarrollo en positivo como el desarrollo en negativo, es decir, la alteración, el trastorno, se produce siempre por interacción entre una base biológica, una base genética, y el contexto, el medio externo. Y que esta interacción es bidireccional, que va tanto en la dirección desde la base genética para construir una estructura neurológica determinada que conducirá a una conducta manifiesta, y que por el reflejo que esa conducta manifiesta refleja sobre el ambiente, el entorno social, físico, cultural, va a modificar su conducta porque nos adaptamos al medio, y esa modificación producirá también alteraciones neurológicas que incluso pueden llevar a generar modificaciones en la estructura genética. Por tanto, estos son los principios fundamentales en los cuales se basa el desarrollo patológico. La literatura nos plantea que el origen de las alteraciones funcionales y estructurales están siempre en la base del neurodesarrollo, que se produce esa alteración, y que este neurodesarrollo sabemos que se produce o se inicia alrededor de la tercera semana de la gestación y que finaliza con la madurez, aunque hay muchos autores que
mantienen la idea de que el neurodesarrollo continúa prácticamente hasta que fallecemos, hasta que desaparecemos. Sabemos además que el desarrollo y la maduración cerebral se produce por interacción con el medio, por los autores que antes he comentado, y por este motivo es sustancial pues, estudiar cómo se produce esta interacción, cuáles son las deficiencias que se producen cuando se produce una alteración concreta como puede ser los trastornos del espectro del autismo. Como no disponemos de ningún tipo de biomarcador para diagnosticar el trastorno, generalmente no podemos observar a los niños antes del diagnóstico. En consecuencia, tenemos un problema metodológico a la hora de analizar cuáles son las etapas evolutivas que sigue en los niños que tienen esta patología, este trastorno, y para llevarlo a cabo, pues muchas veces tenemos que utilizar datos secundarios como pueden ser las grabaciones domésticas que tienen las familias de bodas, bautizos y comuniones, y que a posteriori, cuando ya sabemos que este niño ha sido diagnosticado como autista, pues al pedirles a esas familias esos vídeos, esas grabaciones, pues descubrimos que ya años antes pues planteaban algunos síntomas que podían ser, digamos, tenidos en cuenta como precursores de la aparición del trastorno. También se pueden utilizar entrevistas retrospectivas, pero siempre con la debida cautela, debido precisamente a que la memoria puede fallar en un momento determinado. La investigación trata de relacionar precisamente estas características tempranas del TEA, de los trastornos del espectro de autismo, con el desarrollo neurológico, con la finalidad de poder establecer un puente que explique la aparición de determinadas conductas cuando hay una región cerebral o neurológica que está lesionada o está afectada. El estudio de Mundy y Crowson pues establece precisamente que esa relación, ¿no? Establece que hay una alteración neurológica primaria, que es la que es causada por la influencia de algún tipo de teratógeno o una alteración genética sindrómica, y que en el caso particular de los trastornos del espectro del autismo pues afectará fundamentalmente al desarrollo de las habilidades de la interacción social. Como consecuencia de esa deficiencia de esas funciones de interacción social, la consecuencia es que habrá una perturbación en esta relación que hará que por el déficit de esa interacción social se produzca digamos así, una alteración neurológica secundaria. La suma de ambas dos, la perturbación neurológica inicial y la patología neurológica secundaria, la suma de las dos sería como consecuencia el trastorno. ¿Qué ocurre? Nosotros no podemos intervenir, no tenemos capacidad de intervención sobre la primaria, que es la que determina genéticamente o biológicamente, pero sí podemos intervenir sobre la secundaria haciendo que se aminore la diferencia que existe entre lo que es el desarrollo neurológico de un niño promedio con aquel desarrollo neurológico de un niño que está afectado por algún tipo de trastorno del neurodesarrollo. Por ejemplo, uno de los principios que se establecen es que en la imitación, pues, o la falta, mejor dicho, de imitación, puede producir un desarrollo en cascada. Nosotros aprendemos fundamentalmente imitando y al imitar hace que intentemos, digamos, de alguna forma aprender, ¿no? Se basa en las neuronas espejo, como ya vimos, y la consecuencia es que podemos asimilar conocimientos del entorno. Como se puede ver en el vídeo, los bebés tienen un reflejo primario de imitación que es muy rudimentario, pero que permite en un momento determinado hacer determinado tipo de expresiones que facilitará, entre otras cosas, el apego familiar, el apego afectivo y un poco como medida de garantía del cuidado que necesitan los bebés para subsistir.
Igual que existe ese reflejo primario, hay otro conjunto de reflejos primarios que están marcados genéticamente, son como especie de programas que están predeterminados genéticamente y que su objetivo fundamental es garantizar la subsistencia del bebé. En este sentido, pues comentaros algunos de ellos que pueden ser más o menos relevantes e interesantes, como puede ser el reflejo de prensión, ¿no? En este reflejo pues está originariamente se justifica como en la necesidad de que el bebé tenía que asirse del pelo de la madre o del padre cuando andábamos todavía entre los árboles, ¿no? Entonces, hoy en día no tiene sentido, pero por eso hablamos de reflejos arcaicos, ¿no? Lo importante es que la alteración de estos reflejos, la presencia o no presencia de estos reflejos en los momentos en los que están preprogramados o que estadísticamente se observa que es promedio en toda la población, la ausencia o presencia, decía, pues es un indicador de que algo no funciona bien, es decir, que alguna alteración se ha producido que ha hecho que esa información o esos programas marcados genéticamente pues se han alterado y la consecuencia pues puede ser un trastorno del desarrollo. Durante el primer año de vida, es un periodo que llamamos preverbal, los bebés nada más nacer pues ya reciben estímulos auditivos, olfativos, visuales, táctiles, gustativos, propioceptivos y reaccionan siempre de una forma global. En torno a los 3 meses ya es capaz de percibir colores y reconocer la imagen de la madre, ¿no? Y muy pronto empiezan ya a producir sonidos vocálicos de arrullo que luego se traducirán en balbuceos hasta que al final se convierta en una sincronía interactiva con ciertos patrones estimulares que conducirán a la repetición del balbuceo o produciendo las primeras palabras que suelen ser papá, mamá, que es una repetición de la misma sílaba X veces, ¿no? La postura normal de cúbito ventral durante el segundo trimestre de vida, pues es la que veis en la imagen, ¿no? En decúbito ventral, boca abajo, pues apoya sobre los codos y sobre las rodillas, pero todo el dorso está en contacto con la superficie. Y decúbito dorsal, pues normalmente tiene esa postura de sentado, en la que al liberar las manos se la suele llevar a la boca y que poco a poco conducirán a ese juego característico de los bebés de ojo, pie, mano, boca, que le permitirá empezar a tener sensaciones sobre su propio cuerpo. Aparecen las primeras conductas aprendidas, que se denominan reacciones circulares primarias y que tienen fundamentalmente un interés de estimulación, de experiencia, ¿no? Esas conductas circulares primarias las podemos ver incluso en los niños mayores con autismo. Son algunas estereotipias, como pueden ser cuando empiezan a aletear, ¿no? Algún tipo de movimiento de ese estilo. Es como si los niños autistas pues quedasen anclados en una etapa evolutiva anterior. El niño se comporta de una forma diferente cuando está solo con su madre que cuando está con otras personas, ¿no? Y empieza a tener cierta expresividad facial, con movimientos de manos y vocalizaciones cuando aparece su madre en escena, su madre y su padre. Es importante hacer una exploración completa del niño para determinar si hay alguna afectación o no a nivel neurológico. Una de las exploraciones que se suele hacer es ver la simetría. Como todos sabéis, el cerebro tiene dos hemisferios y el hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo y viceversa, ¿no? En este sentido, si hay una parte del cerebro que estuviese afectada y la inervación está, digamos, mal hecha o tiene algún tipo de alteración en esa zona, pues haría que el movimiento de la parte opuesta pues fuese menor y ante un menor movimiento la consecuencia sería que el desarrollo muscular de esa zona sería menor, ¿no? Por tanto, si trazamos una raya vertical, como se ve en la fotografía, si trazamos una raya vertical, las dos partes deben ser simétricas, ¿no?
En la imagen de la derecha se puede observar cómo los glúteos del niño o niña pues aparecen perfectamente simétricos, mientras que en la de blanco y negro se ve como hay un pliegue glúteo que es mayor que el otro, ¿no? Esto demostraría que hay una afectación que hace que la actividad muscular sea mayor o menor y por tanto el desarrollo de esa zona sea mayor o menor, ¿eh? En las posturas normales sobre finales del sexto y séptimo mes, pues como veis en decúbito ventral ya mantiene un control cefálico, la cabeza no pende, sino que es capaz de orientarla hacia los objetos que tienen su interés, y en decúbito dorsal, cuando intentamos levantarlo, pues la cabeza sigue al cuerpo. Yo creo que estos son dos de los hitos más interesantes en este proceso, en ese tiempo, ¿eh? Las reacciones circulares secundarias aparecen rápidamente y el bebé se interesa por reacciones que provocan a las otras personas cuando ejerce alguna acción sobre los objetos, como por ejemplo tirar, empujar, golpear. Esto hace que el adulto le llame la atención, y la consecuencia precisamente es esa estimulación, digamos, por la interacción social, ¿no? La imitación ya está presente en torno a los 6 meses, ya no en forma refleja, sino expresando precisamente eh, una cierta empatía, ¿no?, con la persona que se tiene delante. Es capaz de imitar expresiones faciales de emoción, de alegría, de tristeza, y eso es una señal también, como decía antes, de normalidad, ¿no? En cuanto a la postura sobre los 9-10 meses, pues el niño ya empieza a ponerse en cuadripedia, a 4 patas, y en esa posición empieza un balanceo que le llevará posteriormente a iniciar el gateo y con ello los primeros desplazamientos, ¿no? Los desplazamientos pueden ser, normalmente se inicia con una reptación que puede estar más o menos tiempo en esta actividad, después el gateo, para después a continuación llegar a la bipedestación y la deambulación. Durante ese periodo de tiempo también aparece la sedestación, que permite estar más o menos en posición de sentado periodos largos, donde al liberar las manos pues tiene la posibilidad de manipular objetos e interactuar con su entorno, y en ese momento ya, alrededor de los 9 meses, aparece ya la intersubjetividad primaria, la secundaria, donde ya hay una relación con el adulto a través de los objetos, señalando, marcando y haciendo peticiones concretas, ¿no? Peticiones por indicación, obviamente, sin habla. La interacción cara a cara, la conducta de apego y la imitación son tres de los elementos básicos fundamentales en el desarrollo de los niños autistas. Así, por ejemplo, en este vídeo se observa cómo es una experiencia con una psicóloga donde está estimulando a su bebé, está interactuando con ella, se ve como hay una relación directa a los reflejos y a las peticiones de la madre. El bebé está señalando, está interactuando. En un momento determinado, la madre se va a girar, le va a poner cara de póker, es decir, no va a reaccionar como es de esperar, y la consecuencia es que el bebé va a estar, digamos, haciendo demandas constantemente, ¿no? Entonces se observa como la interacción, y eso es lo importante y es lo que queremos marcar aquí, la interacción permite el desarrollo, y la falta de interacción pues provoca también una reacción no deseada, ¿no? Ahí se ve como el bebé está poniendo en marcha todo su arsenal de conductas aprendidas, llamando la atención, extiende las manos para que lo cojan, señala, hasta que incluso explota a llorar, ¿no? Mientras que la madre no hace ningún tipo de gesto como lo venía haciendo anteriormente, ¿eh? Hasta que el momento en el que empieza a desestabilizarse o a desregularizarse emocionalmente, ¿no? En ese momento la madre intervendrá y desaparece el efecto.
En cuanto la madre recupera su tono normal, el llanto desaparece. En este otro vídeo vemos cómo la imitación es una capacidad súper interesante y cómo los niños a edades muy tempranas son capaces de imitar al adulto. Gracias a la imitación somos capaces de aprender. Las conductas aprendidas generalmente se inician siempre por imitación del adulto. Los gestos, las palabras. Muy bien. Bien, pues estos ejemplos de conductas marcan claramente el desarrollo neurotípico y el desarrollo con algún tipo de trastorno que se relacionará después posiblemente con el autismo, con el trastorno del espectro del autismo. Como decía antes, el proceso de verticalización es muy importante porque gracias a ello la presión de la columna vertebral sobre el cráneo va a disminuir y el efecto de gravedad va a facilitar el desarrollo craneal y el desarrollo de las estructuras neurológicas, ¿no? Entonces pasamos ya de una sedestación o de un desplazamiento por gateo o reptación o gateo, pasamos ya a una situación de bipedestación. Desarrollamos el juego entre los 12 y 16 meses, primero desde cuclillas, con los objetos y nuestro interés fundamentalmente es el compartir, ¿no? Cogemos cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de juguete y lo intentamos compartir con los adultos. Eso nos lleva a esta expresión sobre los 12 meses de el desarrollo de los protoimperativos, que son gestos, formas de señalar, que el niño utiliza para que el adulto, digamos, le entienda y pueda alcanzar un fin determinado, ¿no? Los protoimperativos, por lo tanto, son peticiones que el niño hace, normalmente sin palabras, con gestos, para pedir acciones o pedir ayuda. Y los protodeclarativos son también gestos que utiliza el niño para conseguir y compartir la atención del adulto respecto a un objeto deseado, llamándole la atención, o bien por expresiones faciales, o bien por algún tipo de gesto aprendido que permite que el individuo, el adulto, pues satisfaga la petición que tiene el niño. Si observáis esos triángulos, son muy parecidos a los que antes os he comentado, como el papel que tiene el mediador en la teoría vygotsquiana, la teoría sociohistórica de Vygotsky. En este vídeo se puede observar un comportamiento típico, no tan típico porque es excelente, de imitación y cómo de la imitación pasamos al juego simbólico. El juego simbólico nos va a permitir conceptualizar y la consecuencia de esa conceptualización va a ser el desarrollo ya cognitivo. ¿Cuáles son los signos de alerta de la aparición de los trastornos del espectro de autismo? Pues fundamentalmente y en primer lugar la ausencia de la imitación espontánea. Los niños con autismo muestran una interacción social reducida, hay ausencia de sonrisa social o expresión facial, lo que se conoce como alexitimia. Hay una falta de orientación hacia el nombre, se le llama y no reconoce que se le llama él. Hay una ausencia de actos de señalar, mostrar, compartir un objeto. Hay menor orientación visual hacia las caras. Hay una cierta anormalidad de la activación y respuestas sensoriales, suelen ser o hipo o hiper reactivos. Y hay un patrón atencional anormal. Estos serían un poco los signos de alerta de la aparición del trastorno. Aquí veis algunos vídeos sobre señalar y compartir como conductas típicas. En este vídeo veis como el niño nada más entrar en la habitación de evaluación o ve los objetos y se dirige directamente al adulto para compartirlos, ¿no? Y en este segundo vídeo vemos como la niña está con su padre
y señala los objetos imitando en cierta medida o aprendiendo por imitación, pero enseguida hace las peticiones, los protoimperativos, haciendo la demanda a la madre de que quiere alcanzar tal juguete, ¿no? Quiere ver tal cosa. Estos serían un poco los indicados de la falta de presencia de esas conductas, serían indicativos de que algún problema existe. Y ya por último, y lo más importante para mí siempre, son vuestras preguntas, que es lo que me permite aprender más cosas.